Hola, buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en que estén visualizando este video. Bueno, vamos a continuar con los conceptos básicos de matrices. En la sesión pasada habíamos platicado sobre la suma, la resta, la multiplicación y la transpuesta de una matriz, ¿no? Entonces vamos a continuar con esta temática sobre las matrices y sus conceptos básicos. Y ahora vamos a pasar directamente a lo que son las matrices simétricas y antisimétricas. Vamos a definir, por ejemplo, lo que es una matriz simétrica y antisimétrica, ¿no? Entonces vamos a tomar lo siguiente, vamos a poner el siguiente enunciado, matrices simétricas, simétricas y antisimétricas, antisimétricas, ¿vale? Pero bueno, en realidad esto ya lo tenemos escrito en un documento y nada más que ahorita voy a utilizar esta aplicación precisamente porque nos va a permitir ver paso a paso las operaciones que tenemos que ir realizando, porque recordarán que en la sesión pasada lo que estuvimos haciendo pues fue leer un documento y a partir de ese documento ir explicando lo que sucedía, ¿no? Con los ejemplos o los ejercicios sencillos que venían ahí, pero resultó que al final me di cuenta de que pues no se veía el cursor, entonces pues eso creo que no está muy bien. Porque, bueno, si ustedes están viendo los conceptos por primera vez y luego yo les estoy explicando y estamos leyendo el documento, pues sin el cursor a veces se pueden ir perdiendo, ¿no? Entonces, o me ponen atención en lo que yo les platico, o están buscando precisamente esa concordancia entre lo que yo les estoy platicando y lo que se ve en el documento, ¿no? Entonces, creo que ahí se puede perder un poquito de información, aunque pues en el video siempre uno puede regresar y ver qué sucede, pero pues también de lo que se trata es que optimicemos el tiempo, ¿no? Y yo creo que viéndolo ya a detalle, qué es lo que hacemos en cada ejercicio, pues eso nos puede ayudar. Entonces, voy a tratar de que sea de esta forma. Y bueno, vamos a ver, les voy a compartir el documento, espérenme, para que podamos leer estas definiciones que les acabo de platicar, ¿no? Entonces, una vez que leemos esta definición, y después nos pasamos a la ventana de aplicación y realizamos el ejemplo de forma detallada, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, en términos generales, pues ya se debería de ver el documento que les estoy compartiendo. Ajá. O a ver, permítanme, porque no estoy del todo seguro. Vamos a ver de nuevo. Disculpen, ¿no? Que son unas pequeñas pruebas. Entonces, ahora sí, les doy compartir. Y ya empezó a compartir, ¿no? Ahí se supone que se tendría que ver el documento que estamos compartiendo, que es un PDF, ¿no? Entonces, en este sentido, ahora sí, vamos con el concepto de lo que es una matriz simétrica y antisimétrica, y que nos dice que una matriz cuadrada A es simétrica si la transpuesta de esa matriz es igual a la matriz original y será antisimétrica si la transpuesta de la matriz A es igual a la matriz original multiplicada por -1. Entonces aquí nos muestras algunos ejemplos, ¿vale? Descritos en términos generales, pero como les digo, en esta aplicación no se ve el cursor, entonces lo que vamos a hacer es realizar el ejercicio paso a paso en otra aplicación. Entonces aquí se los dejo de compartir y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a tomar la siguiente situación, más bien les voy a compartir la siguiente ventana, ¿no? Entonces, en la siguiente ventana nos va a permitir realizar el ejercicio o el ejemplo de forma más detallada, ¿no? Entonces, esta y compartimos, ¿ok? Entonces, ahí se tendrá que estar viendo. ¿Qué prosigue? Pues bueno, primero lo que sería la matriz, una matriz simétrica. Simétrica. ¿A qué se refiere la matriz simétrica? Pues bueno, de acuerdo con la definición que acabamos de leer, nos dice que si nosotros tenemos una matriz A y tenemos su transpuesta de esa matriz, y esta es igual a la matriz original, entonces se dice que es exactamente una matriz simétrica. Lo que debemos de recordar que en este caso tiene que ser una matriz cuadrada. Entonces el ejemplo que nos ponen es es una matriz de 2 por 2. Entonces en este caso tendremos la siguiente matriz definida como una matriz E con sus elementos que serían dos filas y dos columnas, o bueno, dispuestos en dos filas y dos columnas. Los elementos serían 2 y -4 en la primera fila, y en la segunda fila sería -4 y 3, así respectivamente. Entonces vamos a aplicar la definición que nos está dando
precisamente sobre una matriz simétrica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues a esta matriz que nosotros tenemos definida, tenemos que sacar la transpuesta. Entonces sería la transpuesta de la matriz E, tendría que ser igual a la matriz original. Vamos a definir que entonces, pues claramente vamos a tener una matriz de 4 por 4. Y como vamos a sacar la transpuesta, recuerden que es las filas, las convertimos en columnas, y entonces en la primera fila se convierte en la primera columna de la transpuesta, que sería 2 y menos 4. Ujú. Y luego la segunda fila se convierte en la segunda columna, que aquí sería menos 4 y 3, respectivamente. Entonces esto nos llevaría a una conclusión, que la transpuesta de la matriz E es igual a la matriz original E. Por lo tanto, es una matriz simétrica. ¿Ok? Entonces, pues ya está, clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio, con este ejemplo, mejor dicho, se puede entender claramente a qué se refiere con una matriz simétrica. Vamos a borrarlo y vamos con la matriz antisimétrica. Antisimétrica. ¿Qué nos dice la definición? La definición nos dice lo siguiente, que una matriz será antisimétrica si tenemos una matriz A cuadrada, en la cual nosotros calculamos su transpuesta. Entonces, este resultado debe ser igual a multiplicar por menos 1 a la matriz original. Si se cumple esto, quiere decir que es una matriz antisimétrica. Entonces, de nuevo, nos ponen una matriz, ¿vale? Esa matriz es una matriz cuadrada de 2 por 2, que en este caso es F, igual a sus elementos, que serían los siguientes. Serían dispuestos en filas y columnas como 0, menos 2, 2 y 0, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí nuestra matriz. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces vamos a calcular primero la transpuesta, ¿no? Entonces tendremos F transpuesta sería igual a ¿qué? Pues recuerden, tenemos que convertir las filas en columnas. Entonces, la primera fila, que es 0 y menos 2, se convierte en la primera columna. Sería 0 y menos 2. Luego, la segunda fila, que es 2 y 0, se convierte en la columna 2, 0, ¿no? O en la segunda columna, ¿vale? Segunda fila, segunda columna. Entonces, ya tenemos ahí. Entonces, de acuerdo con esto, para que se cumpla la igualdad, para que sean antisimétricas, resulta que ya teniendo la matriz transpuesta, tendremos que multiplicar ahora la matriz original por menos 1, lo que nos llevaría a lo siguiente. Vamos a ponerlo de esta forma. Sería menos 1 por la matriz F. ¿A qué tendrá que ser igual? Pues tendrá que ser igual a nuestros elementos, a los elementos de nuestra matriz, cada uno de ellos, multiplicados por menos 1, ¿no? Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a ver. Entonces sería menos 1 por 0. O sea, recuerden que es menos 1 por cada uno de los elementos de la matriz original. Entonces, menos 1 por 0 sigue siendo 0. Menos 1 por menos 2 será 2. Luego, menos 1 por 2 será menos 2. Y luego, menos 1 por 0, pues será 0, ¿no? Entonces, ya aquí tendremos algo sólido para poder establecer si se cumple la igual. Lo voy a hacer un poquito más chiquito para que se pueda ver cuál es el desarrollo que hemos seguido, ¿no? Entonces, tenemos f de t, ¿no? Entonces, f de t, pero no es f de t, es f transpuesta, perdón. La matriz transpuesta de f tendría que ser igual a la matriz original multiplicada por menos 1. Y vamos a ver si se cumple esto. Tenemos la matriz transpuesta que es 0 y 2 en la primera fila. Ahora la matriz original multiplicada por menos 1 en la primera fila es 0 y 2. Luego tenemos en la segunda fila 2 y, perdón, en la transpuesta menos 2 y 0, y multiplicado por menos 1, la matriz original nos queda menos 2 y 0. Entonces se cumple que la transpuesta de f es igual a f multiplicada por menos 1, lo cual indicaría que efectivamente es una matriz transpuesta. Entonces, bueno, este sería el razonamiento y un ejemplo sobre la definición de lo que es una matriz simétrica y antisimétrica. Bastante sencillo. Yo creo que ahí no hay ningún problema en que se pueda entender precisamente el concepto, ¿no? Ahora vamos con lo siguiente. Vamos a pasar a la otra definición. Entonces les dejo de compartir pantalla y ahora vamos a compartir
la siguiente pantalla del documento en PDF, ¿no? Entonces, aquí ya se los comparto. Aquí no va a haber mucho problema porque es muy descriptivo. Vamos a leer qué es lo que nos dice y nos dice que la conjugada compleja de una matriz se definiría de la siguiente forma. Si todos los elementos AJK de una matriz A se sustituyen por sus conjugados complejos, que estarían representados por los elementos AJK conjugados, la matriz que se obtiene en en la conjugada compleja de A se denota como A con una rayita arriba, que es una testada, por decirlo así, o que implica que es una matriz compleja conjugada, ¿vale? Como en los números complejos cuando los llegamos a ver, y tenemos la definición de Z como un número complejo y le ponemos esa rayita arriba, esa testada, indicando que precisamente era un complejo conjugado. Recuerden que por definición habíamos establecido que los complejos conjugados o el complejo conjugado de un número complejo es cuando cambiamos el signo de quién, de la parte imaginaria de nuestro número complejo. Entonces aquí nos muestran una matriz A donde todos los elementos son números complejos. Ajá. Entonces, bueno, en la primera fila tenemos el 3 más 4i, 5 menos 7i y 8 más 2i. En la segunda fila tenemos 6 menos 9i, 9 más i y 2 menos 6i. Y en la tercera fila tenemos 4 más 5i, 7 menos 8i y 1 más 3i. Entonces, para poder encontrar los complejos conjugados, como les digo, simplemente hay que cambiar a quién, a las partes imaginarias, ¿no? Entonces, cambiar de signo. Entonces, la matriz compleja conjugada asociada a la matriz A, ¿cómo nos quedaría? Primera fila sería 3 menos 4i, 5 más 7i y 8 menos 2i. Segunda fila, 6 más 9i, 9 menos i y 2 más 6i. Tercera fila, 4 menos 5i, 7 más 8i y 1 menos 3i. Y ya, ahí quedaría perfectamente nuestra matriz compleja conjugada asociada a la matriz compleja original, ¿vale? Entonces, bueno, aquí yo creo que tampoco hay mucha complejidad y no hay problema en esa situación, ¿vale? Entonces, bueno, ya que tenemos ese concepto, vamos a pasar al siguiente y de una vez lo leemos aquí para después hacer el ejemplo, el ejercicio. Tenemos dos conceptos nuevos, que son las matrices herméticas y antiherméticas. Entonces, nos dice lo siguiente, que si una matriz cuadrada A es igual a la conjugada compleja de su transpuesta, y esto se escribe de la siguiente forma como la matriz A igual a la transpuesta de su compleja conjugada, entonces tal matriz se le llama que es una matriz hermética. Por otro lado, que si tenemos que la matriz original A es igual a su matriz compleja conjugada transpuesta multiplicada por -1, entonces esa matriz A se le llama que es antihermética, ¿vale? Entonces resultaría que si la matriz A es real, entonces, o sea que todos sus elementos sean números reales, entonces esto se vuelve a reducir, y si aplicamos este concepto, se vuelve a reducir a lo que acabamos de platicar sobre matrices simétricas y antisimétricas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver dos ejercicios en donde hay que demostrar si son matrices herméticas o antiherméticas. Entonces, aquí viene el desarrollo, pero lo vamos a hacer en la otra aplicación para que se entienda paso a paso qué fue lo que sucedió. Entonces, vamos a ver, dejamos de compartir y les comparto la siguiente ventana, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ahí está. Entonces, voy a borrar esto. Es como el pizarrón. Y vamos a ver primero la parte que tiene que ver, o más bien la definición que tiene que ver con una matriz hermética. Hermítica. No sé, siempre de repente se me va la onda y no sé por qué les digo herméticas. No, es una matriz hermítica, ¿vale? Entonces vamos a platicar sobre esta matriz hermítica. Entonces, ya tenemos la definición, ¿no? Que si nosotros tenemos una matriz cuadrada A, ¿vale? Y que nos dice que este es igual, bueno, la matriz pues debe ser una matriz compleja, o sea, sus elementos deben ser números complejos, y que si esta matriz es igual a la transpuesta de esta misma matriz, pero conjugada, esta sería, primero vamos a sacar la conjugada y después le sacamos la transpuesta y si los elementos coinciden, entonces pues estamos hablando de una matriz hermítica, ¿vale? Entonces el ejemplo establece que tenemos una matriz A de 2 por 2, o sea, una matriz cuadrada. Lo vamos a poner entre paréntesis y vamos a poner los elementos de la matriz. Entonces tenemos el elemento en la primera fila que sería 0 y luego menos i, y en la segunda fila tendremos los elementos que son i,
y 0, ¿vale? Ya están ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que tendremos que hacer para comprobar esta definición y saber si esta matriz es hermítica? Entonces, para saber si es hermítica, lo primero que vamos a hacer es calcular la matriz transpuesta de A. Entonces, recuerden que para encontrar la transpuesta simplemente intercambiamos filas por columnas. Entonces, esto nos quedaría que la primera fila se convierte en la primera columna, que sería 0 menos I. Y luego tenemos que la segunda fila se convierte en la segunda columna, que sería I y 0. ¿Vale? Entonces ya tenemos ahí nuestra transpuesta, ¿no? Ahora, vamos a ver si vamos a sacar la compleja conjugada, ¿no? Sería sacar la compleja conjugada. Ah, estamos repitiendo el ejercicio, ¿verdad? De la hermítica. No, sí, ¿no? Apenas estamos hablando de las hermíticas, perdón. Entonces, bueno, ya tenemos ya tenemos la transpuesta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora tendremos que sacar la compleja conjugada de esa transpuesta. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, por la nomenclatura, nos quedaría lo siguiente. Primero, sacar bueno, vamos a poner que es la conjugada de la transpuesta. Primero, pues sacamos la transpuesta. Ahora vamos a sacar la conjugada. Vamos a ver, aquí tenemos esto y ya tenemos vamos a ver qué sucede. Pues, obviamente hay que pasar, ¿no? Las partes imaginarias de cada uno de los elementos de la matriz, cambiar de signo, ¿no? Para que podamos construir la conjugada. Entonces, el 0 queda exactamente igual. Después, tenemos I. ¿Cuál sería el complejo conjugado? Sería menos I, ¿no? Luego, en la segunda fila, tenemos menos I. El complejo conjugado asociado sería I positivo. Y luego tenemos el siguiente elemento, que sería 0. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos. Ajá. Entonces, esto aquí es igual. Vamos a ver y vamos a observar lo siguiente. A ver, permítanme tantito. Ajá. Entonces, eso aquí sería igual. Que vemos la disposición de nuestros elementos y son iguales a la matriz original A, ¿no? Entonces, por lo tanto, se trata de una matriz hermítica, ¿no? Entonces ya comprobamos que si tenemos la matriz A y si esa matriz es igual a la transpuesta de su compleja conjugada, entonces estamos hablando de que se trata de una matriz hermítica, ¿vale? Y ahí está un ejemplo sencillo para comprobar esta definición. Ahora, vamos a pasar a la siguiente, que sería una matriz antihermítica. Para una matriz antihermítica se sigue la definición que si tenemos una matriz A y esta es igual a su matriz transpuesta de la compleja conjugada multiplicada por menos 1, entonces estamos hablando de la definición de una matriz antihermítica. Vamos a ver un ejemplo donde demuestra esta definición. Para ello tenemos de nuevo una matriz A de 2 por 2 con 4 elementos. Entonces, lo que observamos es lo siguiente. Los elementos en la primera fila serán I, luego 2 más I, en la segunda fila será menos 2 más I, y luego tendremos 3I. Perfecto, ahí está. Matriz antihermítica. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues bueno, podemos calcular primero la transpuesta, ¿no? La transpuesta, ¿sí? O podemos calcular la conjugada. Entonces vamos a calcular primero la conjugada, ¿vale? Entonces, esto nos quedaría de la siguiente forma. Sería la conjugada de la matriz A. La matriz A, ahí está. Vamos a calcular la conjugada. Entonces, abrimos los paréntesis para poner nuestros elementos, ¿no? Entonces, la conjugada, ¿quién sería? Recuerden que cambiamos el signo de las partes imaginarias. Nos quedaría como menos I, 2 menos I, y luego nos quedaría menos 2 más I, y luego nos queda 3I. ¿Vale? Perfecto. Ahí está. Menos I, 2 menos I, y menos 2. Ah, no, aquí deben ser negativo, menos I.
Y luego aquí debe ser menos 3. Estamos calculando los complejos conjugados. Ahora, de ello, ¿qué seguiría? ¿Cuál sería la continuación? Pues ahora tendremos que calcular la transpuesta de esa matriz, ¿no? Entonces sería lo siguiente. Vamos a poner que una vez que tenemos la compleja conjugada, vamos a calcular la transpuesta. Y recuerden que simplemente hay que intercambiar filas por columnas, ¿no? Entonces tendremos los siguientes elementos. La primera fila se convierte en la primera columna, que sería menos i, y 2 menos i. Ajá. Luego, la siguiente sería menos 2 menos i, y luego sería menos 3i. Y ya, finalmente, para comprobar si es una matriz antihermítica, hay que multiplicar la transpuesta de esta compleja conjugada por menos 1. ¿Vale? Entonces lo indicamos como un menos. ¿Y esto qué nos llevaría? Nos llevaría a lo siguiente, a obtener la siguiente matriz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, si vamos a multiplicar por menos 1, será cada uno de los elementos. Entonces nos quedaría i, nos quedaría 2 más i, y luego nos quedaría menos 2 más i, y finalmente nos quedaría 3i. ¿Vale? Y esto pues vamos a comprobar. ¿A qué sería igual? Vamos a ver la matriz original A. Entonces la matriz original A es I, 2 más I, menos 2 más I y 3I. Entonces, por lo tanto, esta matriz A que nosotros tenemos originalmente en el ejemplo es una matriz antihermítica, ¿vale? Entonces, igual, sencillo, simplemente hay que recordar qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que en este caso de las matrices hermíticas y antihermíticas, si no son números complejos, ¿vale? Entonces esto se reduce a lo que platicamos anteriormente sobre las matrices simétricas y antisimétricas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver el siguiente concepto, que es la diagonal principal de una matriz. Diagonal principal de una matriz. Entonces, vamos a tomar lo siguiente, ¿no? Nos dice que sí tenemos, vamos a ver, sí, A es igual a una matriz cuadrada. Bueno, vamos a ponerlo en la nomenclatura. Si tenemos que A es igual a la matriz, bueno, con sus elementos JK, ¿ok? Y nos dice que es una matriz, ahora sí, una matriz cuadrada, coma. Entonces, la diagonal que contiene los elementos AJK de tal forma los subíndices J son igual a K, entonces se llama diagonal principal, y que la suma de tales elementos se llama la traza de la matriz. En la matriz, en este caso, la matriz A, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Bueno, primero vamos a poner una nomenclatura clásica de una matriz cuadrada de 3 por 3. Entonces, aquí pues vamos a utilizar lo siguiente, ¿no? Entonces va a ser un poquito tardado, pero más vale para que quede claro de qué se trata. Entonces tenemos una matriz de forma general, ¿no? Una matriz de 3 por 3, o sea, de 3 filas por 3 columnas o de orden 3, y con sus elementos, que sería A11,
luego es el elemento A1, 2, A, A1, 3, luego en la segunda fila sería A2, 1, luego sería A2, 2, luego sería A3, 3, no es cierto, A2, 3, perdón, la segunda fila, tercera columna, y ahora sí, A3, 1, luego sería A3, 2, y luego sería A3, 3, ahora sí, ¿vale? Entonces hay que identificar todos los elementos, aquí nos dice para poder ver cuál es la traza o la diagonal, perdón, cuál es la diagonal principal de nuestra matriz, todos aquellos elementos AJK tales que J es igual a K. Recuerden que JK indica la posición, J es el subíndice que indica la fila, y K indica la columna. Entonces, por ejemplo, estamos en el elemento A1, 1, está en la primera fila, primera columna. El elemento 2, 3 está en la segunda fila, tercera columna. Y así con cualquier elemento. ¿En dónde se encuentran los elementos en donde los subíndices son los mismos? Fíjense. Tenemos el A1, 1, primera fila, primera columna. Luego tenemos el elemento A2, 2, ¿no? Entonces, segunda fila, segunda columna. Y luego el elemento A3, 3, que es tercera fila, tercera columna. Entonces, si ustedes se fijan, se está formando, pues precisamente la diagonal de mi matriz. Entonces, esto nosotros le llamamos la diagonal principal o la diagonal de nuestra matriz, ¿vale? Regularmente cuando decimos diagonal de la matriz, estamos hablando de la diagonal principal, al menos que se especifique alguna situación muy particular, ¿no? Pero aquí sería el caso, ¿no? Entonces ya una vez que tenemos identificado a qué se refiere esta parte, de que JK, los subíndices JK sean iguales, y ya lo podemos visualizar en esta forma general de nuestra matriz. Ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo, ¿no? Nos dan una matriz que sería una matriz A, que también sería de 3 por 3, ¿no? Entonces, o de orden 3. Entonces tendremos lo siguiente, ¿no? Entonces, los elementos son 5, 2, 0, 3, 1, menos 2, menos 2, menos 1, 4 y 2, ¿no? Vale, ahí están. Hay que identificar primero cuál es la diagonal. La diagonal, pues serían los elementos que se encuentran en donde tenemos los subíndices que J y K son iguales, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían? 5, 1 y 2, ¿no? Entonces, los vamos a poner sobresaltados, ¿no? A lo mejor pudiera ser, vamos a ver si se alcanza a ver aquí, y como en cursiva, ¿no? Bueno, ese sería un elemento, este sería otro elemento, y este sería otro elemento. Simplemente los cambiamos de colorcito para identificar que esta sería la diagonal principal de mi matriz, 5, 1 y 2. Y luego vamos a calcular la traza. La traza, vamos a ponerlo así, la traza tendría que ser igual a la suma de esos elementos de la diagonal principal, que sería 5 más 1 más 2, que nos daría como resultado 8. Y ya está, dos conceptos en una misma definición, ¿no? ¿Vale? Uno, que es la diagonal principal de mi matriz, y luego la traza, que es la suma de los elementos de la diagonal principal de mi matriz, ¿vale? Entonces ya está. Vamos con el siguiente, el siguiente concepto. Eso lo podemos ver directamente en el otro documento. Entonces vamos a ver, vamos a compartir, les voy a compartir el PDF de nuevo. Y ya tenemos aquí, no es cierto, creo que les compartí el mismo documento, perdón. Entonces de nuevo otra vez, vamos al PDF ahora sí. Ahí debería de estar, ¿no? Compartiendo el PDF. Y una continuación de lo que acabamos de platicar, se lee en la siguiente frase que nos dice, o oración, que una matriz tal que AJK o los elementos AJK sean iguales a 0 cuando J es diferente de K, es una matriz diagonal. En este caso, para que nosotros tengamos una matriz diagonal, debemos de tener una matriz cuadrada, en donde tenemos o se estén definiendo precisamente que los elementos de la diagonal principal de la matriz son diferentes de 0. A lo mejor alguno de los elementos podría ser 0, pero
específicamente, no todos, ¿no? Entonces, aquí en este caso, ejemplificando, tenemos una matriz de orden 3, donde en la diagonal principal los elementos son diferentes de cero, o sea, está bien definida esa diagonal. Y si ustedes se fijan que ahí aparece una estructura triangular, ¿no? Vamos a decirlo así, en la parte superior de mi diagonal principal, entonces todos son ceros, y todos los elementos por debajo de la diagonal principal también son ceros. Entonces, específicamente tiene que tener esta forma, una matriz, para que podamos decir que se trata de una matriz diagonal, ¿vale? Entonces vamos con el siguiente concepto, que es una matriz unitaria. Igual lo vamos a practicar de forma rápida. Aquí no es necesario o muy necesario poder hacer las multiplicaciones, porque ya lo vimos en la sesión pasada, cómo tendríamos que hacer la multiplicación entre matrices. Entonces nada más lo vamos a practicar y lo vamos a enunciar. Sé que el cursor no se ve, pero bueno, en términos generales, si me siguen un poquito, entonces pues se podrán dar cuenta de dónde salen las operaciones. Y lo siguiente nos dice que si tenemos una matriz unitaria, ¿a qué se refiere? Dice que una matriz tal que todos los elementos de su diagonal principal son iguales a 1, mientras que todos los demás elementos son iguales a 0, se llama matriz unitaria y se denota por una letra I mayúscula, con una propiedad importante de esta matriz unitaria, que es la siguiente, que es precisamente la conmutatividad. Una de ellas es la conmutatividad. Si tenemos una matriz cuadrada A de cualquier orden, que en donde sus elementos sean diferentes de 0, entonces, y la multiplicamos por una matriz unitaria y que sea del mismo orden que la matriz A, será igual a que si nosotros hacemos el producto de esa matriz unitaria por esa matriz A, pero como resultado nos tiene que dar la matriz original A, ¿vale? Entonces eso, es una matriz unitaria. Luego tenemos que si queremos calcular que la matriz unitaria elevada a una enésima potencia, será igual a la misma matriz unitaria, siempre y cuando n tenga que ser un número entero positivo. Entonces, esto nos lleva a que la matriz unitaria representa de forma analógica, como en el álgebra ordinaria, a lo que sería el número 1, ¿no? Entonces, esta será nuestra unidad dentro del álgebra de matrices, a la matriz unitaria. Y nos muestra un ejemplo. Hay que demostrar que la multiplicación de una matriz unidad de orden n por una matriz cuadrada A cualquiera de orden n es conmutativa y que el producto es precisamente la matriz original A. Entonces sean entonces las matrices de orden n igual a 3 y tenemos dos matrices. Nos dan una matriz unitaria, ¿vale? Y que es de orden 3 y si ustedes se fijan la diagonal principal es 1 y todos los demás elementos son 0. Entonces de entrada sabemos que está bien definida esa matriz unitaria. Luego tenemos la matriz A, que está definida con sus elementos. Aquí es una matriz en una nomenclatura general, ¿vale? Indicando que sus elementos, pues, pueden tomar cualquier valor, ¿no? Entonces tenemos cualquier valor real. Entonces tenemos definida como los elementos de la primera fila como A11, A12, A13. De la segunda, A21, A22, A23. De la tercera, A31, A32 y A33. Entonces vamos a realizar el producto para ver si la propiedad de la conmutatividad se respeta y que aparte podemos obtener como resultado a la matriz original. Entonces tenemos la matriz unitaria multiplicando a la matriz original A en esta primera parte, ¿no? Entonces recuerden cómo se hace la multiplicación de matrices. Filas por columnas y los productos de elemento a elemento y sumando los resultados de esos productos. Entonces, para el primer elemento resultante de este producto sería los elementos de la primera fila por los elementos de la primera columna, lo que sería 1 por A1, 1, nos daría A11, más 0 por A21, más 0 por A31. Entonces, obviamente, nos queda simplemente A11. Luego, para el segundo elemento de la primera fila sería 1, 1 por A12 y luego más 0 por A22 y luego 0 por A32, ¿no? Y así sucesivamente con cada uno de los elementos para llegar a obtener los resultados que estamos observando, ¿no? Entonces, así se demostraría o se llegaría que efectivamente al multiplicar cualquier matriz cuadrada donde sus elementos sean diferentes de 0 por una matriz unitaria, tendríamos que obtener efectivamente la misma, la misma matriz, ¿no?
Y igual, se tendría que respetar también la conmutatividad. Si multiplicamos la matriz A por la matriz unitaria y siguiendo las reglas de multiplicación que vimos en la sesión pasada, pues vamos a llegar al resultado de que se obtiene la matriz original A. Entonces, pues se demuestra que efectivamente se respeta la conmutatividad de ambas, pues sí, la conmutatividad de ambos productos. Ahora, vamos con el siguiente concepto, que es la matriz cero o la matriz nula. Se le puede conocer de las dos formas y como en el caso de la matriz unitaria, que es análoga al, a la unidad en el álgebra ordinaria, en el álgebra matricial sucede algo muy parecido con el cero. Me refiero que en el álgebra ordinaria el cero pues tiene un rol importante y unas propiedades específicas. Entonces la matriz cero juega precisamente o análogamente es como ese cero en el álgebra ordinaria, pero ahora en el álgebra matricial. Y nos dice lo siguiente, que si tenemos una matriz cero o nula, entonces una matriz cuyos elementos son todos iguales a cero se le llama matriz cero o matriz nula y frecuentemente se denota como una O cursiva mayúscula o simplemente por un cero. Y que para cualquier matriz A de igual orden que cero tenemos que se cumple la siguiente propiedad. Entonces tenemos una matriz A, la sumamos con una matriz nula, pero que sea del mismo orden, se respeta la conmutatividad de la suma, cero más A, nos tendrá que dar como resultado la matriz A. Y luego nos dice además que si A y cero son matrices cuadradas, entonces si realizamos el producto de esta matriz nula con la matriz A, entonces, y aplicando también la conmutatividad, siempre nos va a dar como resultado una matriz cero. Entonces, ya como nota, nos dice al final que la matriz cero desempeña en el álgebra matricial el mismo papel que el número cero en el álgebra ordinaria, ¿vale? Entonces ya tenemos esa definición. Vamos con la siguiente, en donde nos da unos ejemplos de matrices nulas. Tenemos una matriz fila, que también se le conoce como matriz vector fila, en donde es de orden 1 por 3, ¿no? De una fila por 3 columnas, ¿no? Todos los elementos son cero. Luego tenemos una matriz vector columna, donde todos sus elementos son cero. Entonces, ¿de qué orden sería? Perdón, de 3 por 1, ¿no? De 3 filas por una columna. Luego tenemos una matriz también nula, donde todos los elementos son cero. De orden, ¿cuánto sería? De 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Luego tenemos una matriz de orden 3 por 2, 3 filas, 2 columnas. Todos los elementos son cero. Y finalmente una matriz cuadrada de orden 3, 3 filas, 3 columnas, que todos los elementos son cero. Entonces es una matriz cero o matriz columna, ¿vale? Y ya después seguimos con el este, la siguiente definición, que es precisamente sobre los determinantes. Y bueno, es una definición importante porque precisamente vamos a asociar a nuestras matrices un número en específico, bueno, un número, ¿vale? Un número que la va a ser, vamos a decirlo que sí, única, ¿no? Aunque esas no serían las palabras correctas. De hecho, se puede ver desde el punto de vista de conjuntos y aplicaciones o funciones. Entonces, bueno, lo que tenemos o lo podemos visualizar de la siguiente forma, ¿no? En donde tenemos un conjunto donde se encuentran todas las matrices de orden m por n. Recuerden que si es una matriz de orden m por n, no necesariamente tiene que ser cuadrada, sino que puede ser de diferente número de filas y diferente número de columnas. Pero dentro de ese conjunto, vamos a llamarlo así, se pueden encontrar las matrices cuadradas, que son de orden n. Ahora sí, matrices que tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Entonces, desde esta perspectiva, ese subconjunto de matrices, les vamos a poder asociar un único valor o un único número, que serán precisamente los determinantes, y eso los podemos ver sobre la recta de los números reales, ¿vale? Vamos a decirlo así, si nosotros hacemos un mapeo precisamente de los determinantes de las matrices hacia los números reales, ¿no? Entonces, eso sería como que una forma, en términos muy generales, de poder visualizar. Quizá cuando estemos en clase podemos dibujar en diagrama, en el pizarrón, para que sea un poquito más claro a qué me refiero. Pero ahorita nos vamos a centrar en la metodología para encontrar ese valor. Y vamos con la siguiente definición de determinantes. Nos dice que si tenemos una matriz A con sus elementos, ¿no? Entonces aquí nos dan una matriz con sus diferentes elementos de forma general, y nos dice que es una matriz cuadrada de m igual a n, o sea, tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Entonces vamos a asociar a esa matriz A un número denotado
por esta delta. Esa delta significa matriz o es la nomenclatura, perdón, para el determinante de una matriz. Perdón. La delta significa el determinante de una matriz. Entonces, lo que vamos a hacer para poder establecer esa nomenclatura de forma correcta es que los elementos que se encuentran en mi matriz original, si ustedes se fijan, pues siempre los utilizamos estos paréntesis. Los vamos a cambiar por estas barras, ¿no? Que se parecen mucho a los del valor absoluto, pero en este caso para la matriz significa que se parecen estas barras, tendremos que nosotros asociarlo directamente con una cantidad que es el determinante. Entonces, asimismo, nos dice que precisamente esta nomenclatura se le llama que es el determinante de la matriz A de orden n y se representa también por la palabra abreviada det y entre paréntesis el nombre o la nomenclatura de la matriz que le vamos a calcular ese valor, que es det A. Entonces, para definir el valor de un determinante, necesitamos introducir los conceptos siguientes. Uno que es el menor y el cofactor. Son muy importantes que nosotros los tengamos muy bien presentes para que efectivamente podamos calcular de forma correcta lo que son nuestro determinante de una matriz. Entonces, primero lo vamos a leer y después vamos a ver el ejemplo y lo vamos a replicar en la otra aplicación para que se entienda a qué se refiere. Luego nos dice que el menor, dado un elemento AJK del determinante, asociamos un nuevo determinante de orden n-1, ¿vale? Que obtenemos de la remoción de todos los elementos de la fila Jésima y de la columna Késima. Este nuevo determinante se llama menor de AJK. El ejemplo que nos da tenemos lo siguiente, nos dice que el menor correspondiente al elemento 5 de la segunda fila y tercera columna del determinante de cuarto orden se escribe de la siguiente forma. Tenemos el determinante de una matriz de orden 4. Entonces, hay que calcular el menor correspondiente al elemento 5. Entonces, lo que hacemos, ubicamos el elemento que tiene el valor 5, que se encuentra en la segunda fila, tercera columna. Entonces, eliminamos segunda fila y tercera columna y nos queda un determinante de un orden menor, ¿no? Que sería entonces 2 menos 1, 3, 1, 0, 2, 4 menos 2 y 1, ¿vale? Entonces a eso estaría haciendo referencia sobre el menor. Y después tenemos que encontrar el cofactor. El cofactor es el producto del signo que corresponde a la posición del elemento que tiene el valor de 5 con el menor, ¿vale? Entonces, esto si lo decimos en una oración, sería lo siguiente, que si multiplicamos al menor de AJK por menos 1 a la J más K, el resultado se llama cofactor de AJK y se denota por una letra mayúscula y su índice es JK. El ejemplo, que el cofactor correspondiente al elemento 5 del determinante del ejemplo anterior es el producto de menos 1 a la 2 más 3 por su menor, que sería lo siguiente, sería el menor que ya calculamos, este determinante de 3 por 3, por un signo que sería precisamente menos 1, ¿no? ¿Vale? Entonces, como nota nos dice, esto es porque 5 se encuentra en la posición A23. ¿A qué se refiere? Vamos a pasar a la siguiente, a la otra aplicación para que se vea claramente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces vamos, ya está. Se supone que ya se está compartiendo. Espero que sí, porque de repente esta aplicación tiene ahí algunas fallas que no me agrada, pues bueno, ya cuando veo el resultado final de la grabación, pues aparecen cosas que yo no me imaginaba que iban a salir de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, vamos primero con la definición del menor, ¿no? Entonces, nos ponen primero una matriz, vamos a llamarla una matriz A, que es de orden 4, ¿no? Entonces, deberíamos tener 4 filas y 4 columnas, ¿ok? Entonces, ya lo tenemos aquí. Para esto, entonces, los elementos que lo definen son 2, menos 1, 1, 3, menos 3, 2, 5, 0. Y en la siguiente fila sería 1, 0, menos 2, 2. Luego sería 4, menos 2, 3 y 1. ¿Vale? Esos son los elementos de la matriz A, tal y cual, ¿no? Así. Entonces lo que nos están pidiendo es que calculemos, pues el menor, ¿no?
del elemento 5. Entonces, lo voy a poner aquí mismo, ¿no? Recuerden que aquí hay una disposición de elementos de la matriz, ¿no? ¿Cuál sería la disposición? Lo voy a poner así, ¿no? Ajá. Entonces, la disposición de los elementos de la matriz son como ya lo hemos visto anteriormente. Hay una nomenclatura, ¿no? Entonces, aquí correspondería un elemento, ¿no? Que sería el elemento A, A11, ¿no? Ese elemento A11, ¿quién es? Pues es precisamente el 2. Luego tendremos el elemento A12, que sería -1, ¿no? Lo estoy poniendo así para que lo puedan visualizar, ¿no? Paso a paso, ¿no? Luego sería el elemento A13, que sería 1, y luego tendremos el elemento A14, que sería el 3. Luego tenemos el elemento que sería el elemento A21, ¿no? A21, luego el elemento A22, ¿vale? Que sería igual a 2. Luego el elemento A23, que sería igual a 5. Y luego tenemos el elemento A24, ¿no? 24. Luego nos vamos con la siguiente fila y tenemos el elemento A31. Luego tenemos el elemento A32, que es igual a 0. Luego el elemento A33, que sería -2. Y luego tenemos el elemento A34, ¿no? Tercera fila, cuarta columna, y que es igual a 2. Luego tenemos en la siguiente fila el elemento 41, que es igual a 4. Luego el elemento 42, que es igual a -2. Luego el elemento A43, que es igual a 3. Y luego el elemento A44, ¿vale? Que es igual a 1. Entonces vamos a ubicar, ¿qué nos dice? Que hay que calcular el menor, ¿no? El menor del elemento 5. Ajá. El elemento 5, ¿dónde se encuentra? En la posición A23, ¿vale? La posición A23, recuerden que nos indica el primer subíndice, segunda fila, tercera columna. Vamos ahora sí a escribir la nomenclatura. Vamos a ver, en términos de nomenclatura para el determinante, tendría que ser las barras, ajá, y tendrían que ser nuestros elementos que ya teníamos anteriormente, ¿no? Estos, ¿no? ¿Vale? Entonces lo ponemos en esta disposición, ¿vale? Ahí está. Entonces yo lo que quiero o lo que queremos hacer es calcular precisamente el menor correspondiente al elemento 5. Para ello, pues tengo que ver este determinante de qué orden es. Es de orden 4, ¿no? 4 filas, 4 columnas. Entonces, esto nos lleva que n es igual a 4, ¿no? Y luego por ahí nos decía que entonces el siguiente, el menor, tendría que ser de un orden n-1. Entonces es n-1. Entonces tendría que ser 4 menos 1 igual a 3. Entonces vamos a encontrar un determinante de 3 por 3. ¿Ok? Entonces, a ver, espero que alcance aquí. Lo voy a hacer un poquito más chiquito y a ver si todavía se alcanza a ver. Espero que sí, ¿no? Bueno, yo sí lo veo bien porque, pues obviamente tengo aquí la pantalla inmediata, pero ya no sé en la grabación si a lo mejor se vea un poco borroso. Espero que no, o que por lo menos se alcance a distinguir. Como quiera, lo vimos en el documento PDF anterior, ¿no? En donde precisamente se veía, pero no se explicaba a detalle qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿cómo voy a localizar el menor del elemento 5? ¿No? El elemento 5 se encuentra en la posición 2, 3. Entonces, yo lo que tengo que hacer es quitar todos los elementos de la fila 2 y de la columna 3. Entonces, esto me quedará un determinante que será de un orden menor. ¿De qué orden será? Pues precisamente de orden 3. O sea, 3 filas y 3 columnas. ¿Qué elementos nos quedarían? Nos quedan 2 menos 1 y 3 en la primera fila. En la segunda fila nos queda 1, 0 y 2, 1. Ah, no, es cierto, en la segunda, no. Recuerden, quitamos segunda fila y ahora la segunda fila de este nuevo determinante, ¿qué nos quedaría? 1
0 y 2, que serían los elementos que nos quedan libres en la tercera fila del determinante original de 4 por 4, ¿vale? Y ahora, pues ya en la tercera fila, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 4 menos 2 y 1. 4 menos 2 y 1. 1, 0 y 2 menos 1 y 3. Voy a ver, lo voy a hacer un poquito más grande para ver si se alcanzan a ver los signos. Afortunadamente, sí se alcanzan a ver. ¿Vale? Y ya está. Ahora, ¿cómo calculo el cofactor? Este es el menor. Ajá. Como concepto, este es el menor. ¿El cofactor cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular con el signo asociado directamente a la posición donde se encuentra mi elemento 5. Lo vamos a ver un poquito más adelante en el PDF para que se entienda un poquito más qué es lo que está sucediendo. Pero vean, lo que tengo que hacer es que donde se encuentre el 5, lo voy a sustituir por un menos 1, ¿vale? Eso no quiere decir que estoy cambiando el elemento, ¿no? Ahorita lo voy a hacer así para que se vea. Es menos 1. Ajá, por un menos 1. Ahora, ¿en qué posición se encuentra este 5? Se encuentra en la posición 2, 3, que es segunda fila, tercera columna. Entonces, quiere decir que este menos 1 lo tengo yo que elevar a una potencia, que sería la suma de 2 más 3, que sería como resultado 5, que es un número non. Entonces, menos 1 elevado a la quinta potencia, ¿cuánto nos daría? Esto sería igual a un menos 1. Entonces, ese signo va a ser el que va a acompañar a mi menor. Entonces, sería menos, bueno, forma completa, menos 1, multiplicado por el menor. Ahora, si hacemos la multiplicación, o lo indicamos, también sería equivalente así, menos este menor. Entonces, el signo con este menor es lo que nosotros le vamos a llamar cofactor, ¿vale? Pero recuerden, aquí nada más hicimos esta sustitución para que se viera de dónde sale el signo menos que se encuentra aquí en este resultado, ¿vale? Entonces, bueno, dejo de compartir y me voy de nuevo al documento PDF. Ajá. Entonces vamos a la ventana, vamos al PDF y yo esperaría que ahí ya se estuviera viendo, ¿no? Entonces ahora sí, puede quedar más claro qué es lo que viene aquí en el documento, ¿no? Entonces, definitivamente el cofactor ya queda escrito como ¿cómo se llama? Pues sí, así como se nos está mostrando, ¿no? Vale, entonces pues ya está, ¿no? Entonces creo que queda un poquito claro cuando ya lo vimos paso a paso qué fue lo que sucedió, de dónde salió este signo, aquí se le llama el menor y aquí se le llama el cofactor. Esto va a ser importante para que nosotros podamos hacer el desarrollo del cálculo de un determinante. Entonces, vamos con lo siguiente. Nos dice que el valor de un determinante se define entonces como la suma de los productos de los elementos de cualquier fila o columna por sus correspondientes cofactores y se le llama desarrollo de la frase. La simbología sería la siguiente, ¿no? Que el determinante de cualquier matriz A sería igual a la suma de K igual a 1 hasta N de AJK, ajá, por el menor AJK, ¿vale? Entonces, ya lo tenemos ahí. Y que este valor, pues nos dice que es independiente de la fila o la columna usada, ¿no? Entonces, pues ya está. Vamos a ver qué sucede. Ajá. Bueno, aquí les dije que es menor, ¿no? Es el cofactor, perdón. Aquí es el cofactor. Ajá. Entonces, como quiera, vamos a ver un ejemplo para que se entienda qué es lo que nosotros estamos platicando. Aquí, bueno, lamentablemente, como les digo, no se ve el cursor, pero creo que se va a entender, ¿no? Ya con lo que vimos ahorita que les acabo de describir, si me van siguiendo lo que les voy describiendo, pues espero que no se pierdan mucho y tengan que regresarse en varias ocasiones a ver. Pero miren, vamos a ver. Nos pide el siguiente ejemplo, evaluar el desarrollo, por el desarrollo de Laplace, el determinante de una matriz de 3 por 3. Entonces recuerden, estas barras indican que hay que calcular el determinante de esa matriz. Entonces sería 3 menos 2, 2 en la primera fila, segunda fila 1, 2 menos 3, en la tercera 4, 1 y 2. Entonces, vamos las posiciones, ¿no? Cuando ya tenemos práctica, ya no es necesario poner las posiciones, pero ahorita que lo estamos viendo por primera vez, me parece que es una buena práctica
para que podamos visualizar los conceptos y qué es lo que nosotros estamos realizando en las operaciones para el cálculo del determinante. Entonces, el 3 ¿en qué posición se encuentra? En la posición A11. Menos 2 en la posición A12 y 2 en la posición A13. Luego, 1 se encuentra en la posición A21, 2 en la posición A22, menos 3 en la posición A23, 4 en la posición 31, 1 en la posición 32 y 2 en la posición A33. ¿Vale? Entonces vamos a calcular los signos de cada posición. ¿Cómo hacemos? Pues en realidad debe ser un ejercicio mental, una abstracción, en donde nosotros pues vamos a sustituir todos los elementos de la matriz original por menos unos y elevarlos a una cierta potencia. En este caso lo estamos escribiendo para que vean de dónde salen esos signos, pero no significa que estamos sustituyendo los elementos de la matriz original, simplemente estamos calculando los signos de dicha matriz, ¿no? Los signos de la posición que nos van a ayudar para encontrar los cofactores y poder hacer así el desarrollo que nos lleva al determinante. Entonces, vean, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos como es una matriz de 3 por 3, un determinante 3 por 3 y una matriz de 3 por 3, perdón, entonces vamos a sustituir todos los elementos por menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 y menos 1. Ahora, esos menos 1 hay que elevarlos a una potencia. ¿Eso de dónde va a salir? De la suma de los subíndices de cada posición. Entonces sería menos 1 a la 1 más 1, que es 2. Luego, menos 1 a la 1 más 2, que es 3. Luego, menos 1 a la 1 más 3, que sería 4. Luego, menos 1 a la 2 más 1 elevado a la 3. Y luego, menos 1 elevado a la 2 más 2, que es 4. Y luego, menos 1 elevado a las 2 más 3, que es 5, y luego menos 1 elevado a las 3 más 1, que es 4, y luego menos 1 elevado a la 3 más 2, que es 5, y luego menos 1 elevado a la 3 más 3, que es 6. Entonces ya tendremos menos 1 al cuadrado, ¿cuánto nos daría como resultado? 1. Luego menos 1 al cubo nos daría menos 1, luego menos 1 a la cuarta nos daría 1, luego menos 1 al cubo nos daría menos 1, luego menos 1 a la cuarta nos daría 1, y luego menos 1 a la quinta nos daría menos 1. Luego en la tercera fila, menos 1 a la cuarta nos da 1, y luego menos 1 a la quinta nos da menos 1, y luego menos 1 a la sexta nos da 1. Entonces ya tenemos los signos de las posiciones. Ahora sí, podemos calcular el determinante. Para ello, pues vamos a hacer el desarrollo de Laplace. Entonces, ¿qué sería? Vamos a hacerlo en la otra aplicación para que vean cómo se hace paso a paso y para definir los productos cruzados, ¿vale? Entonces, les dejo de compartir esa ventana para compartirles la siguiente aplicación. Entonces vamos a ver. Se supondría que ya ahí ya les estoy compartiendo, ¿no? Espero que así sea. Entonces vamos a borrar esto que ya habíamos escrito anteriormente y vamos a escribir el determinante que tenemos que calcular ahorita. Entonces el determinante de la siguiente matriz que sería una matriz de 3 por 3, ¿ok? Entonces los elementos son 3 menos 2, 2, luego son 1, 2, menos 3, y luego son 4, 1 y 2, ¿vale? Para que no haya ahí duda. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el determinante y hay que calcular, pues obviamente los cofactores. Vamos a realizarlo con la primera fila, ¿vale? Con los elementos de la primera fila. Para calcular el determinante lo podemos hacer con cualquier fila o cualquier columna, pero por costumbre, por lo regular siempre agarramos la primera fila. No es que siempre tenga que ser así, pero como les digo, de nuevo, por costumbre agarramos la primera. De hecho, la buena práctica sería que nosotros calculáramos el determinante a partir de la fila o columna que tenga menos elementos. A lo que me refiero que, por ejemplo, habría matrices en donde hay elementos en donde casi toda la fila o toda la columna son cero. Entonces, esa nos ayuda a simplificar precisamente las operaciones, porque bien no son difíciles, pero son a veces tediosas, ¿no? Y entonces eso nos puede llevar a cargar algún error. Aunque como ya les he dicho, la verdad es que existen varias calculadoras ya en la actualidad y también existen varios programas y aplicaciones, incluso en Internet, donde uno solamente pone la matriz, pide que le saquen el determinante y ya está, ¿no? Pero pues siempre es importante ver los procedimientos y los métodos, porque eso les puede ayudar a futuro, por ejemplo, en la creación de algoritmos para ciertos programas específicos o aplicaciones. Entonces es por ello que se recomienda que veamos paso a paso qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos con la siguiente situación. Primero, vamos a tomar el 3, ¿no? El 3.
el 3, y vamos a multiplicarlo por el signo que le corresponde. Recuerden, como se encuentra en la posición 1, 1, será un menos 1 elevado a la suma de 1 más 1, que es 2, que sería menos 1 a la segunda potencia o al cuadrado, y nos daría como resultado que 1, ¿vale? Luego, para calcular ahora el menor, tendría que ser un determinante de un orden menor al original, ¿no? Que tendría que ser entonces de 2 por 2, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar ese determinante? Hay que eliminar la primera fila y la primera columna donde se encuentra el 3. Entonces nos queda 2 menos 3, 1 y 2. Ajá. Luego seguimos con el siguiente elemento. ¿Quién sería? Menos 2, ¿no? Lo voy a poner entre paréntesis, menos 2. Multiplicado por el signo de esa posición. ¿Cuál es el signo de esa posición? Sería un menos 1 elevado a la que. Vamos a ver. Si nos encontramos en la posición fila 1, columna 2, entonces es 1, 2. Entonces sería 1 más 2, 3. Entonces sería menos 1 a la tercera potencia. ¿Sería cuánto? Pues menos 1, ¿no? Multiplicado por el determinante correspondiente a esa posición, que sería de 2 por 2, entonces quitamos primera fila, segunda columna, y nos queda 1, menos 3, 4 y 2, 4 y 2, 1, menos 3, 4 y 2. Y luego sigue el siguiente elemento, que es el 2, multiplicado por el signo de esa posición. ¿Cuál sería el signo? Perdón, aquí ya me equivoqué. Ahora sí, más 2, más 2 por el signo de esa posición. Ponemos un menos 1 donde se encuentra el 2, lo elevamos a una potencia. ¿Qué fila es? Fila 1, columna 3, ¿no? Entonces sería menos 1 a la cuarta. Menos 1 a la cuarta, pues sería un 1 positivo, ¿no? Entonces lo multiplicamos por el determinante de 2 por 2 correspondiente a esa posición. ¿Y cuánto sería? Quitamos primera fila, tercera columna, y nos queda 1, 2, 4 y 1. 1, 2, 4 y 1. 1 menos 3, 4, 2. Estoy rectificando que vayamos bien. Parece ser que sí, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos este producto? Bueno, para poder desarrollarlo, lo único que tenemos que hacer es precisamente realizar las operaciones. Entonces sería primero 3 por 1, 3. Y luego eso hay que multiplicarlo por lo siguiente. Sería un producto cruzado, miren, sería 2 por 2, nos daría 4. Entonces lo voy a poner aquí, 2 por 2. Menos el producto cruzado de menos 3 por 1, de menos 3 por 1. Vale, ahí está. Luego sería más menos 2 por menos 1. ¿Cuánto sería? Pues 2 positivo. Y luego un producto cruzado sería 1 por 2. Entonces sería 1 por 2. Lo pongo entre paréntesis. Menos el producto de quién? De menos 3 por 4. Entonces sería menos 3 por 4. Para que quede claro, paso por paso. Luego más 2 por 1, 2, ¿no? Y luego el producto, ¿no? Que sería 1 por 1. Lo voy a poner entre paréntesis. Vale, 1 por 1. Menos el producto cruzado de quién? De 2 por 4. 2 por, o bueno, 2 por 4. 2 por 4. ¿Vale? Ahí está. Hay que seguir desarrollando. Ahora sería 3 por quién. Primero 2 por 2 son 4. Luego, menos, ¿cuánto sería aquí? Menos 3 por 1, pues menos 3. Entonces, menos 3. Luego, más 2. Luego sería 1 por 2, 2, ¿no? Ajá. Luego, menos el producto de menos 3 por 4, menos 12, ¿no? O sea, menos 12. Ajá. Más 2, y luego sería 1 por 1 es 1. Y luego menos el producto de 2 por 4 serían 8. Y ahí está. Lo vamos a ir reduciendo. Y ahora sería 3 por quién. Tenemos 4. Luego, bueno, lo voy a poner igual así. Menos por menos es más y nos da 3, ¿no? Sí, para que quede claro todo, ¿no? Más 2 por 2 y menos por menos es más, entonces nos queda más 12, ¿no? Más 12, más 12, más 12, ¿sí? Bueno, vamos viendo ahorita, a ver qué sucede, porque creo que por ahí hay un resultado incorrecto, pero bueno, ya lo vamos a ir checando, ¿no? Y luego más
2 por 1 menos 8 sería menos 7. ¿Vale? Seguimos reduciendo. Entonces ahora sí sería 2 por ¿cuánto? Por 7, ¿no? Que es la suma de 7 y 3, ¿no? Y luego sería más 2 por ¿quién? 2 más 12. Y luego sería más producto de 2 por menos 7, menos 14, ¿no? Entonces más por menos menos, entonces menos 14. Ahí estaría. Ajá. Entonces, no, aquí es 2 más 12 son 14, ¿no? Ajá, 14, ahí está. Ya reduciendo prácticamente todas las operaciones. Les digo, si se fijan, no es difícil, pero es un poco tedioso estarlo haciendo así, pero pues de modo, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos, ¿cuánto sería? 3 por 7, 21. Más 2 por 14, pues 28. Luego, menos 14, ahí está. Seguimos realizando las operaciones. Entonces, podríamos establecer lo siguiente, ¿no? Es el 49 menos 14, ¿no? 49 menos 14. Y esto nos daría como resultado 35, ¿no? Entonces, este valor de 35 sería el determinante de esta matriz que nosotros tenemos acá, ¿no? De esa matriz de 3 por 3, con sus elementos 3 menos 2, 2, 1, 2, menos 3 y 4, 1, 2, ¿vale? Entonces, bueno, espero que ahí haya quedado claro. Y ya después, en la siguiente clase, vamos a realizar este mismo determinante con otra fila para que quede más claro qué es lo que está sucediendo. Digo, para que, o más que nada, para que se entienda que se puede realizar con cualquiera de las dos, o cualquiera de las opciones, ¿no? Cualquier fila o cualquier columna, ¿no? Simplemente siguiendo la regla del desarrollo de Laplace, ¿no? Para que quede claro que no siempre tiene que ser la primera fila, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, saludos y nos vemos o nos escuchamos en la próxima sesión. Que estén bien.